El tema de SQL es la primer clase de SQL en la cual vamos a ver la introducción este, y los temas más, las cláusulas más importantes que aparecen en SQL. Eh, Como su nombre lo indica, bueno, fíjense en esta tabla. ¿Cuáles son las cuatro bases de datos más utilizadas actualmente? Mm, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server y Postgre. Bueno, y fíjense en que todas son relacionales. Fíjense que después, recién en quinto término, aparece MongoDB como una base de datos documental, digamos. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes aprendan SQL? En que si ustedes aprenden, ya sea, porque ahora vamos a ver en Pobre y en esa materia lo damos por el tema de cómo maneja los procedimientos, digamos. Al aprender SQL en el modelo relacional, lo aprenden en todos los modelos relacionales. Por ejemplo, yo di varios cursos de SQL Server, eh, también tomé algunos cursos de Oracle, de DBA. Y por ejemplo, esta base de DB2, que es una base para equipos grandes, digamos, yo di una capacitación en Tucumán sobre este tema. Y en realidad, cuando ustedes aprenden SQL, aprenden para todo SQL. Entonces, está muy bueno que lo sepan, digamos, porque en su práctica profesional, indefectiblemente lo van a terminar usando. Así que Este, tienen que lo que van a ver ahora, digamos, es como que es troncal en su carrera, digamos. Entonces lo tienen que aprender más que por una obligación o por un parcial, porque con eso van a trabajar. Yo conocí chicos que entraron el año pasado a trabajar en Córdoba y ellos lo que me decían es que la prueba que le hacían era una prueba en SQL. Les pedían que hagan unos triggers, digamos, para saber si realmente tenían conocimientos o no, digamos. O sea que el mismo mercado se lo está pidiendo. Entonces, no es que esto lo pueden aprender y es algo que no, capaz que no lo utilicen nunca, sino que siempre lo van a utilizar. Así sean un project leader, lo que sean, digamos, siempre tienen que tener conocimiento de SQL porque tienen que saber qué es lo que qué es lo que le pueden pedir, digamos, a las personas que tengan a su cargo. Así que bueno, empecemos. Fíjate que dice, acá es un lenguaje estructurado, surgido, bueno, de IBM. Y al principio estaba solamente pensado, digamos, para hacer consultas. Hoy en día es mucho más que hacer consultas y es prácticamente un lenguaje de programación. Es más, en el tema de ciencia de datos, muchos utilizan SQL para hacer consulta de datos. ¿Cuál es el problema, digamos, grande que tiene SQL? Y es cuando empiezan a trabajar con un par de millones de registros, los rendimientos empiezan a deteriorar. Entonces, una consulta sobre 10 millones de registros, por ahí le demora un par de segundos o inclusive minutos. Ahora, hay herramientas, sobre todo en Oracle, que les permiten manejar esas consultas de una forma mucho más rápida, digamos y que consultas que tradicionalmente, como la vamos a ver nosotros ahora, con una tabla de 10 millones de registros demoraría por ahí 2 minutos, con esa herramienta demorarían un par de segundos, digamos. Andan muy bien, digamos. Tomé algunos cursos con esa herramienta y realmente funciona muy bien. Entonces empecemos. No sé si llegan a ver acá abajo la clasificación de los lenguajes, de la clasificación de SQL. ¿Lo ven, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense que le dice DML, DDL, DCL y TCL. Fíjense en DDL la primera, y lo que le dice que le permite le permite trabajar con la descripción de datos. O sea, se utiliza para definir, modificar o borrar tablas, ¿no? Pero, aunque no solamente tablas, digamos, porque pueden borrar o crear una base de datos, podrían crear un índice, tienen muchas opciones, digamos. Eso es lo primero que tienen que saber, digamos. Lo segundo es DML, que es un lenguaje de manipulación de datos que le permite recuperar datos almacenados y hacer consulta, digamos. Básicamente
Cuando en un principio se creó SQL estaba pensado para esto, digamos, para hacer consultas. Hoy en día ya van a ver que es mucho más completo. Este Select, digamos, no les permite hacer, no solo les permite hacer consultas simples, sino que pueden hacer muchas otras cosas. Este insert, update, delete es para insertar, borrar o modificar registros. DSL es el lenguaje de control de datos y dice que es lo que le va a permitir la seguridad de las tablas y el establecimiento de restricciones. Como por ejemplo, la instrucción que se utiliza es grant para dar derechos o revoque para quitar derechos. Usted a un usuario, que acá el usuario se entiende que podría llegar a ser un programador, por ejemplo, podrían darle derecho a una tabla o, o quitarle el derecho para acceder a esa tabla. Por ejemplo, una tabla de clientes, ¿ustedes creen que una tabla de categoría, que tengan dos o tres categorías, hace falta que yo le dé derecho al programador para que él pueda acceder a esa tabla? ¿Puede tener el derecho o no para crear una tabla de categoría común, digamos, que tenga tres o cuatro registros? Es crucial, digamos, que él pueda acceder a esa tabla, o es importante que él pueda acceder a esa tabla. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Sí o no? No sería necesario. ¿Por qué no? Si hablando de alguna clasificación de tipos, eh, la referencia en otra tabla más grande. En realidad, bueno, la pregunta iba por el sentido de que realmente es importante, digamos, que él acceda a esta tabla, pero en una tabla de sueldos, por ejemplo, la tabla de sueldos de todo el empleado de la empresa, donde él podría modificar, ¿él debería tener acceso a modificar los datos del sueldo de todo el empleado o no? A ella no. Ahí no. Por eso es que estos comandos de grande y revoque lo que les permiten es esto, digamos, quitar o revocar esos derechos. Y lo último, bueno, también hay otras cosas, digamos, que en DSL, digamos, que es, por ejemplo, va a ser punto de control, eso ya lo vamos a ver después. TCL, fíjense que es la última clasificación de SQL, le dice que es un lenguaje de control de transacciones. Esto es lo que yo le decía hace un momento cuando ustedes, le decía que ustedes, esto es prácticamente como un lenguaje de programación porque ya van a ver que pueden armar bloques y en los bloques pueden poner procedimientos, funciones, cursores, triggers, que quizá esa es la parte más pesada por ahí de la materia y que generalmente es lo que le cuesta más aprobar, digamos. Fíjense en que tienen varias operaciones, por ejemplo, un begin, un end, un commit que es para borrar, para grabar los datos al disco, rollback para volver al punto de restauración anterior. Entonces, tienen varias opciones que ustedes pueden trabajar, digamos. Tenemos una clase de seguridad que está toda destinada a estos comandos, por lo menos a los comandos básicos, como para que lo vean y lo practiquen. Ahora, fíjense en cómo se puede crear una tabla en Postgre, digamos. Yo, por ejemplo, lo que yo tendría que escribir es create database y creo perdón, no una tabla, una base de datos. Create database y le pongo el nombre de la base de datos. Y después colocaría todo esto que está entre corchetes, que es opcional, digamos. Que esté entre corchetes significa que sea opcional. Le puedo decir quién es el propietario, con qué template o con qué esquema lo quiero guardar, digamos, con qué codificación lo quiero guardar, no sé, código ASCII o cuál quiero usar, digamos, en la tabla space, qué conexión quiero utilizar. Tiene varias opciones que son opcionales y que cuando ustedes lo creen en su computadora realmente no lo van a utilizar a esto, digamos, porque acá los propietarios van a ser ustedes. Entonces, con que ustedes pongan create database clase 2 o clase 3, o sea, el nombre de la base de datos que ustedes quieran crear, ya es suficiente. También pueden crear una tabla, si quieren que dice crear la estructura de una tabla definiendo las columnas y las restricciones. Acá es importante que vean, fíjense que dice create table y luego tienen que escribir sí o sí el nombre de la tabla. Luego del nombre de la tabla tienen que escribir el nombre de la columna, el tipo y la restricción. El nombre de la columna sería, por ejemplo, supongamos que yo quiero crear la tabla de alumnos. ¿Qué campo tendría alumnos? Libreta universitaria.
Bueno, entonces ponen acá la libreta universitaria. ¿Y de qué tipo sería? ¿Sería numérico, carácter? Creo que imagino usted. Podría ser carácter si se guarda también con la carrera. Podría ser, o entero, si se guarda solo el número. Y fíjense que después viene restricción, y en la restricción ustedes le indican, o le pueden indicar que pueden tener una clave primaria, o que puede ser una clave foránea, porque por ejemplo, el sexo de una persona sea solamente M o F, masculino o femenino, entonces cuando se cargue, por más que el programador permita cargar cualquier cosa, en la base de datos solamente se pueden guardar esos dos valores, digamos, y no le va a permitir avanzar hasta que guarden esos valores. O que, por ejemplo, la edad, o sea, esté entre, que sea mayor que 18 años, por ejemplo, y menor que 100, o sea, por poner algún valor, digamos. Pero pueden poner todas las restricciones que ustedes quieran ahí. Y fíjense que esto es automático, digamos, porque cuando él vaya a ingresar automáticamente, cuando él vaya a ingresar los valores, se controla con estas restricciones que ustedes pusieron en la tabla. La restricción en la columna, bueno, fíjense que puede ser no null, o sea que no admita caracteres nulos, o sea que siempre lo pueda cargar, por ejemplo, que el apellido de nombre siempre se cargue. Una restricción podría ser que sea una clave primaria. Acá en vez de la restricción se refiere al nombre de la restricción. Entonces yo le defino una restricción, no sé, generalmente se le pone PK por primary key o primary, entonces le pongo primary key, no sé, de alumno y le define cuál va a ser la clave, la clave, por ejemplo, acá sería primary key LU o primary key LU, coma, el código de carrera, por ejemplo, si yo tuviera una clave primaria combinada, que sea único. Al decirle que sea único, se están creando internamente un índice para que no se repita. Entonces, por más que él ingrese los valores, no se van a repetir. Y luego que no sea nulo, hubo estas referencias, que lo que dice es que está haciendo referencia a otra tabla que está, perdón, esta referencia hace referencia a una clave foránea. ¿Se acuerdan que es lo que habíamos visto en la clase anterior? Por ejemplo, en este ejemplo, fíjense que dice create table. ¿Cómo se llama la tabla aquí? Tab 1. Tab 1. Ese es el nombre de la tabla que yo estoy definiendo. Después col 1, ¿qué es? ¿A qué se Una refiere? columna de la tabla. A una columna o un atributo. En este caso le puse al atributo ese le puse col1, que de qué tipo es, De tipo entero, un íntegro. de tipo entero. Y después le puse una restricción de constraint. Acá pueden ponerle cualquier nombre, ¿no? Este es un nombre de un índice. PK le puse en este caso, pero puede ser cualquier cosa, digamos. Sí o sí tiene que tener un nombre, digamos. Y luego le dice que este columno va a ser una clave primaria y con ese índice. Col2, bueno, esta era una versión vieja, creo que, bueno, acá deberían poner un varchar de 25, por ejemplo. Un char de 25 que no es nulo. Col3 sería un varchar de 10 eh, con una restricción que sea único. Col4 que sea entero. Col5 que sea entero. Pero fíjense que acá col5 le pongo constraint fk5 referencia tab2. ¿Qué me está diciendo en este caso? ¿Col5 qué es? Una clave foránea. Col5 es una clave foránea que es de tipo entero y que referencia a la tabla 2 de, a la tabla 2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que yo definí que, por ejemplo, la LU perdón, la carrera es una clave foránea que viene de otra tabla, yo acá le diría que esto sería el código de carrera, es de tipo entero y que referencia a la tabla de carreras para que solamente se puedan ingresar código de carreras que sean válidos, ¿estamos? Que es lo que ustedes básicamente cuando trabajan con las claves foráneas, esa es la restricción que hacen, digamos. ¿Se acuerdan que eran los controles de integridad que sí o sí se tienen que mantener? Ese es un ejemplo sencillo, digamos. Ahora van a hacer varios ustedes, así que no se preocupen.
Luego pueden crear un índice también. Los índices básicamente se utilizan para cuando ustedes tienen una tabla muy grande y quieren hacer muchas consultas, al tener un índice se hace mucho más rápida la consulta. Ahora, ¿cuál es el problema de los índices? Yo podría tener, no sé, tengo una tabla de 10 millones de registros y creo un índice para esos 10 millones de registros. Si yo creara un índice no habría problema, digamos, pero ¿qué pasa si yo tengo 14 índices o 15 índices? Cuando yo vaya a querer actualizar en la tabla, también tengo que actualizar en los 14 índices. Entonces, la inserción, el borrado, la modificación va a ser mucho más lenta, porque tiene que actualizar en todos los índices al mismo tiempo o controlar, digamos, si tiene que tocar en esos índices. Entonces, el tema de los índices no lo van a ver ustedes en la materia, digamos, porque van a trabajar con tablas chicas, generalmente de no más de 20 registros, 30 registros, como mucho, digamos. Pero cuando ustedes trabajan con un par de millones de registros, los índices son muy importantes. Entonces, tienen que saber en qué momento van a crear un índice, digamos, y cuándo lo tienen que crear. ¿Estamos? Y por último, pueden modificar una tabla. Cuando yo me di cuenta que me faltaba agregar un campo, pueden sumar un nuevo atributo, pueden borrar un atributo. Y en algunos motores de base de datos también hay un parámetro adicional que es el alter, que les permite modificar un atributo o una columna. Supongamos que el quill, no sé, era de 11 y ahora queremos que sea de 12, entonces modifico el tamaño en este caso, o podría borrar si quiero este atributo. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Bueno, esto es lo básico, digamos. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bueno, y drop index para borrar un índice. Entonces, fíjense, la forma que yo voy a trabajar es después que instalo Postgre, que Postgre van a ver, no me acuerdo cuánto pesa la última versión, pero la versión anterior pesaba 76 megas, o sea que es un motor de base de datos muy chico, digamos. Es por eso que también lo damos, porque ustedes con cualquier máquina, inclusive una máquina, no sé, la del gobierno, digamos, pueden trabajar tranquilamente con ese motor de base de datos, no tienen problemas, digamos. Ahora, una cosa es Postgres y otra cosa es el PGAdmin, digamos. PGAdmin es la herramienta gráfica, digamos, que le va a permitir hacer la administración de Postgres, digamos, porque no tengan que escribir ustedes toda la sentencia a mano. Entonces, cuando yo abro PGAdmin, que es el administrador que yo tengo, sería algo así como la IDE en Java, por ejemplo. Cuando abro ese PGAdmin, me posiciono acá en la base de datos, le pongo crear database y creo mi base de datos. Entonces le ponemos un nombre, puede ser clase, lo que yo quiera, digamos, y puedo modificar cualquiera de los parámetros que yo tengo acá, digamos. Luego podría si quiero, puedo ir acá a SQL y veo cuál es el parámetro, entonces, cómo los crea, digamos. Entonces acá le está diciendo que cree la base de datos, que el nombre va a ser clase, con el propietario, que va a ser el usuario de Postgres, con la codificación UTF-8 y sin límite de conexiones. Entonces ahí creo sencillamente una base de datos. Hago clic en Save y automáticamente se va a guardar la base de datos. Luego ingreso a la base de datos que yo tenga disponible y ya empiezo a crear la tabla. Entonces me voy aquí a donde dice Table Space, porque es el lugar donde se guardan las tablas, digamos. Pongo Create Table. Fíjense que acá le estoy creando la tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Alumnos. Alumnos. Creo la tabla de alumnos, este, que es para ser pública para el usuario Postgres, que es con el que ustedes van a trabajar, no va a estar particionado, va a ser bien sencillo, digamos. Y luego que creo la tabla, nos dirigimos, bueno, a las columnas y agrego las columnas que me hagan falta. ¿Cuál creen que van a ser ustedes para alumnos los atributos que yo podría crear? O si ustedes tuvieran que El crear, ¿qué índice, creen? ¿Ah?
LU, nombre, apellido, DNI. Bueno, entonces, acá hay algunos que yo creé. LU, fíjense en que cuando yo le pongo LU, le defino que va a ser de tipo entero. Ustedes acá ya eligen cuál es el tipo. Bueno, no, siempre ponen acá en más para ir agregando atributos, ¿no? Con creo que el símbolo del peso de basura lo pueden ir borrando. Fíjense en que para LU le digo que va a ser entero y que va a ser de qué tipo o de qué es lo que va a ser la Mm, LU. Clave primaria. Va a ser una clave primaria. Fíjense que cuando yo defino una clave primaria, puede ser nulo o no nulo. Puedo tener una LU vacía, por ejemplo, y No. ser clave Eh, primaria. no, No, entonces le pongo que no. Agrego el nombre, que en este caso es varchar. ¿Qué significa que sea varchar? Yo hablé ya de ¿Caracteres? ¿Ah? ¿Caracteres? Sí, es carácter, digamos, pero fíjate que dice varing, o sea, es un tipo varchar o ¿qué significa que sea varchar? Varchar de 20. Significa que tipo variable. Que si yo, por ejemplo, en el nombre escribo José, ¿cuánto se va a guardar cuánto espacio se guarda para José? 4. 4. O sea, tengo lugar para 20, pero yo ocupo 4 nada más. Eso significa que sea variable, ¿estamos? Es como que el tamaño máximo sería 20. Te digo que no sea nulo, o sea, que no me ingrese valores nulos, y la fecha de ingreso sea de tipo date, y bueno, ahí no le puse ninguna restricción. Creo la tabla alumnos. Fíjense que, si yo me iba acá a la última pestaña que era SQL, podía ver que lo crea de esta forma, de que create table public.alumnos. Alumnos es el nombre. ¿Por qué le pone public? el esquema donde se está trabajando. El esquema donde se está trabajando. A veces hay esquemas que son públicos y otros que no. Cuando ustedes, lo que se suele hacer generalmente, o lo que hace el DBA cuando va a trabajar con una base de datos, es definir un esquema de trabajo que generalmente lo utiliza ese programador, digamos, donde él puede hacer todo, digamos, y un esquema que es público, que les permite bajar, o un esquema que es el diseño real, digamos, que está en ese momento, que les permite actualizar al esquema del programador. No sé si me llevo a entender. Un Este, esquema de previsión. ¿Cómo? Es como una especie de Una, versiones, digamos, porque un programador por ahí puede estar trabajando con una versión anticipada, digamos, donde él creó una nueva tabla o modificó algunos campos y él quiere hacer la prueba con eso y yo no quiero que él trabaje con la base de datos real. Entonces tengo como una especie de versionado, digamos, de la base de datos. Al final, digamos, sí o sí se tiene que trabajar con la misma, digamos, pero el DBA, digamos, administra eso. ¿Estamos? Bueno, fíjense que dice nombre, que tipo carácter variable de 20 no nulo, fecha de ingreso de bueno, primero el KLU, y alter T, publica alumnos. Bueno, eso lo crea por defecto, digamos, que el propietario es pobre. Luego viene, bueno, fíjense, esto lo vamos a ver un poco nomás, porque la idea no es que yo le enseñe cómo manejar el PXAdmin, pero esto lo pueden practicar ustedes. No sé, llegan a ver ahí la pantalla, ¿no? sí se ve. ¿Se ve? Bueno, lo que me pide cuando yo ingreso a PXAdmin es una clave, que por cierto yo me la había olvidado hace un rato. Creo que esta máquina tocaba hace como 2 años. Entonces ponen la clave que ustedes le crean, o han creado en el momento de la creación. Si no, borran acá la clave, le ponen OK y automáticamente pueden acceder, digamos, al motor. Entonces, bueno, acá le vuelve a pedir la clave y crean la base de datos. Fíjense que es rápido, digamos. Por eso le decía, inclusive en máquinas pequeñas, digamos, con poca capacidad, pueden trabajar sin problema, digamos. Que es lo que no podrían hacer, por ejemplo, con Oracle. No sé, los chicos que sean del APO y trabajaron con Oracle deben haber visto, digamos, que no era una base muy liviana. Entonces, yo me paraba en Database. Supongamos que yo quiero crear una base de datos que sea clase 23. ¿Qué es lo que tendría que crear? Me paro acá en Database y ¿qué hago? Sería clic derecho y
Create database, ¿y qué le escribo? ¿Cómo lo voy a llamar? el nombre, ahí sería el nombre de la base de datos. Clase 23, y pondría por la clase de este año. Bueno, y acá pueden poner los diferentes usuarios que tienen, digamos, lo va a hacer. La definición, si les quiero cambiar algo, si no ponen todo como está por defecto, fíjense que el SQL los crea, como le mostré hace un momento, le pongo grabar y graba la base de datos. Luego me voy acá a clase 23, que es mi base de datos, y ahí ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que ir para crear Ah, una tabla? esquema, Me voy a esquema, abajo, ahí está. a esquema. En esquema tengo que buscar tablas, y ahí ¿qué hago para crear una tabla? Clic derecho, sería lo mismo que crear una base de datos. Sí, sí, crear una tabla, y entonces ahí le voy a poner, supongo que voy a crear solamente para probar nada más la tabla de alumnos. ¿Qué columna le tendría que haber, bueno, no tocaría nada acá. Alumnos, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Qué campo agregaría? Sería el LU. El LU, que va a ser de qué tipo? Entero, integer. Ujú. Interior. Bueno, el integer ya viene con una precisión, no sé cuándo será, no puede ser de 2 bytes o de 3 bytes. Acá le pongo que sea una clave primaria, agrego otro campo más, ¿cómo agregado? Hay un signo más arriba a la derecha. Sí, agrego eh, el nombre, ¿de qué tipo? Bar, varchar. El char. Pueden ponerle, a mí me gusta siempre ponerle varchar, pero pueden en realidad ponerle carácter, si ustedes quieren carácter de 20. Total, no van a tener mucha cantidad de registro, digamos. Este lo defino como que no sea nulo. ¿Qué otro campo? La fecha de ingreso. Bueno, entonces ponemos fecha, ingreso. ¿De qué tipo? Date. Date. Eh, Podría ponerle que sea no nulo si yo quiero o no. Bueno, ahí veamos. Entonces, fíjense que es muy sencillo crearlo de esta forma, digamos, es muy gráfico, digamos, pueden ir viendo su base de datos que no tiene, no hay problema. Si yo después hago clic acá en alumnos, eh, fíjense, Ahí está abierto. ¿sí? Ahí está abierto en alumnos. Ahí muestra las columnas y Sí, todo. las columnas que creé hasta este momento. Sí. Igual, bueno, fíjense que acá no tiene restricción hasta ahora, porque no la bueno, tiene la restricción de la clave primaria, que fue la que creé. Fíjense que le puso por defecto cualquier nombre, digamos, le puso alumno PK, o sea, alumno, primary key de alumnos. Ya en la clase después que viene van a empezar a crear triggers, digamos que eso lo que es lo que le decía que es generalmente la parte más difícil y fíjense que se guarda dentro del motor de base de datos. Y bueno, tienen la vista que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, sigamos con la teoría. El comando, otro de los comandos que utilizan para es el insert into. Insert into lo que dice que les permite insertar nombres, insertar dentro de esa tabla, y acá está entre corchetes, y fíjense que está entre corchetes, nombre de atributo 1, nombre de atributo 2, nombre de atributo 3, values y lo atributo 1, atributo 2. Que estaba entre corchetes, ¿qué significaba? Era Que opcional. eran opcionales. Que era opcional. Yo podía no ingresar o no podía no ingresar los nombres de los atributos, digamos. Generalmente siempre es conveniente ingresar para que ustedes estén seguros de que están ingresando en el lugar correcto, digamos. Si yo no le pusiera nada, ¿qué valores tendría, qué valores tomaría acá? Para el ejemplo que vimos recién, el valor atributo 1, ¿cuál sería? ¿O a quién correspondería? A la libreta universitaria. A la beta universitaria, porque sería en el orden en el que yo creé la tabla. El segundo valor atributo que tenía que ingresar, ¿cuál sería? El nombre.
el nombre, porque como yo lo ingresé, es el segundo campo que yo ingresé a tabla, bueno, el tercero la fecha y así. Acá tienen algún ejemplo, digamos, no se guíen por ahí con el tema de la sintaxis, porque a veces puede ser que, por ejemplo, este character today creo que no es válido en PostgreSQL, digamos, pero ya van a ver que siempre hay algo. Cuando ustedes quieren manejar un motor de base de datos, tienen que bajarse el manual, digamos, este motor de base de datos para saber cómo maneja la sintaxis, digamos, cada uno. Entonces yo les digo, insert into empleado, value 200, que supongo que será el legajo, Juan López, 30, null, no sé qué habrá tenido ese campo, y bueno, todo lo demás, digamos. Y otra forma sería insert into empleado, número de empleado, oficina, nombre, título, cuota, contrato y venta. Este 200, ¿a quién corresponde? Al número de empleado. ¿Y el número de empleado cuál es? Perdón, eso sí no corresponde al número de empleados. Acá está mal, por ejemplo, acá me equivoqué. Juan López, ¿a quién corresponde Juan López? Correspondería el nombre, pero está en el lugar de oficina. Y no sé si lo veo, debe ser que lo... A ver, entonces acá sería número de empleado 200, supongamos que la oficina sea la oficina 10, Creo que es la 30 lo que está como número de oficina, porque después de Juan López está 30. 30, oficina, el nombre sería Juan López, después de Juan López, oficina, nombre, Mm, el título, puede ser que sea nulo, porque no tenga título, el, la cuota, bueno, ahí ya se fue. Bueno, pero se entiende, bueno, lo dejemos acá, nombre y título, ¿no? Nombre, título, y pongamos como último campo fecha. Entonces, insert into empleado, nombre, empleado, número de empleado, oficina, nombre, título, coma, fecha. Ahí estaría, ¿no? sí, Bueno, en realidad no es importante esto, pero bueno, corrijamos para que quede bien. Bueno, entonces, después que yo, este comando de insert, entonces es muy fácil, fíjense que lo único que hace es relacionar cada campo con el valor. Supongamos que deseamos insertar registros en alumnos, hay dos formas de hacerlo en Postgres. La primera es ir a tablas, alumnos, hacer clic con el botón derecho, View Data o Edit Data, todos los registros, todas las filas o todos los registros, datos de salida, ingresamos los valores y grabamos después con F6 o grabar. Entonces, la forma sería, me paro acá en tabla y ¿qué tendría que hacer? sería clic derecho sobre la tabla de alumnos. Y después, Ahí en la opción que dice View Edit Data sí, y en todas las columnas. selecciono todas las columnas. Fíjense que Y aquí acá, abajo tiene a eso le está mostrando que así sería la sentencia serie para hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, no sé, 100, escribo un nombre, José, y la fecha de ingreso, no me acuerdo acá cómo la manejo, 01, 01, 2001. Bueno, ahí depende cómo se guardó. Esa es una forma, digamos, y al último para guardar, puedo venir acá a grabar o apretar F5. Creo que F5 era, ¿no? F6. 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 Ahí está. Los datos se guardaron satisfactoriamente. Esa es una forma, Ahí digamos. cambió el formato de la fecha. ¿Ah? Cambió el formato de la fecha. Está año, mes y día. Ah, bueno, que ese es como, bueno, con el formato que viene con la máquina. Bueno, esa es una forma. Y la siguiente forma, fíjense que es muy rápido de armar, digamos, ustedes pueden insertar cualquier registro ahí.
como si fuera casi una planilla en Excel. Lo único que tienen que tener cuidado es que si ustedes crean unas restricciones, se tienen que crear las restricciones, digamos. ¿Está? Y la segunda forma es ir acá, hacer clic en el botón derecho sobre la tabla, Query Tools, Query Editor, escribir la sentencia F5 o flecha derecha. Entonces yo pongo acá insert into alumno, que es lo que le muestra, es lo que internamente hace, digamos, LU, nombre y fecha de ingreso, y le ponen los valores, o es el insert into alumno, values, y le ponen los valores. Supongo que yo quiero insertar acá a Florencia, que sea 200 para Florencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Me voy acá a la tabla, ¿y qué tendría que hacer para escribir? Clic derecho en Query Tools Query Tools, y ahí en y ahí Query tendría que Editor escribir la sentencia. ¿Cómo sería la sentencia? sería Insert Fíjense que le va y cambiando los colores, por eso les digo que es como una especie de ID. Insert into, ¿en qué tabla? alumnos. Alumnos. Le ingresamos los valores directamente. Perdón, los valores sería tener que escribir values. Values. ¿Cuáles serían los valores? 400 o 200 creo que era para Florencia. Bueno, le ponemos 200. ¿Qué más? Coma, sería Florencia entre comillas. Sí, ahí tienen que tener cuidado porque puede ser comida doble, simple. Florencia, ¿y qué más? Y sería una fecha, que también creo que va entre comillas. Y creo que comida simple, entonces. Sería eso, exacto. Y la fecha sería, o sea, el 01 del 2020. Y después, punto y coma, no, ya punto y coma. Y arriba hay un botoncito de play. O- Sí, estaba viendo que acá en este ejemplo no sé por qué hay un paréntesis de más, play, y se ejecutó correctamente. ¿Se acuerdan que si yo quiero ver los valores de la columna, de la tabla, me paro de vuelta y hago, en realidad podría hacer un select, eh, View the data. view data, todos los registros, y ya tengo a José y ya tengo a Florencia, que son los dos registros que yo inserté. Fíjense que cómo se escribe select, asterisco, from, alumnos, que esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces puedo hacerlo de dos formas, digamos. Puedo hacer, insertar los registros, como si fuera una planilla en Excel, digamos, o puedo insertar las instrucciones, o puedo ingresar las instrucciones, digamos. ¿Cuál creen que va a ser la forma más fácil? El el que se ingresa como planilla de Excel, pero en el parcial lo vamos a hacer a mano, ¿no? Escrito. Bueno, ya vamos a ver. Esto realmente es muy fácil de hacer, entonces directamente lo que les piden los profesores en la práctica es, dado eh, el- el esquema de base de datos relacional y ya le dan el diagrama, digamos, insertan tres registros en cada tabla, digamos. No se fijan si lo han hecho con insert o como lo hicieron, pero tienen que insertar los valores. Bueno, después tienen que ver que el mensaje se ingresó correctamente. La otra instrucción es update, que dice update el origen se refería a cuál tabla quieren modificar. Set la columna igual a la expresión where la condición. Entonces, lo que me está diciendo es, supongamos que yo acá me di cuenta que eh, era José, pero era José con acento, digamos. Ya no era José sin acento, digamos. ¿Qué es lo que tendría que escribir? Update, ¿cuál sería la tabla de origen? Alumnos, Alumnos. Set sería que cambie o que setee, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la columna? nombre, Acá se llama nombre. Que setee el nombre igual a qué valor le tendría que escribir. el sería el nombre corregido. José Nombre con tilde. corregido, sería José con tilde. Where y cuál sería la condición. Podría poner que la LU sea igual a
100 creo que tiene. Que la LU sea igual a 100, digamos, porque esta sería la clave primaria. Ahí yo me aseguro, digamos, con la clave primaria de que voy a modificar el registro que yo quiero. Entonces, fíjense en estos ejemplos. Dice, update oficina, set cuota igual a venta por 0,90. ¿Qué es lo que hace ahí? Incrementa la cuota con lo que tiene la variable ventas, va de la columna ventas. Sí, cambia, pone en el campo, para todos los registros de cuotas, le pone el valor de ventas por 0,90. Fíjense acá, ¿le puse un where o no? No, No. Si no le pongo un where, ¿sobre qué registro va a trabajar? sobre todos. Sobre todo, es el defecto, lo que tiene por defecto. Update empleado, set ventas igual a 0, where oficina sea igual a 12. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Actualiza el campo venta de tabla empleados cuando la oficina es igual a 12. O sea, todos los registros que tengan oficina 12 se modifican. Que pone ventas igual a 0. Entonces, fíjense, van de vuelta. Una forma es de modificar es hacer clic en el botón derecho y voy y cambio, digamos, el valor que yo quiero. Y la otra forma es que me vaya al editor y haga el cambio, digamos. ¿Listo? Con cualquiera de las dos formas se puede hacer. Bueno, y obviamente siempre debo ver que me salga el mensaje que se actualizó correctamente, porque si no, puede ser que hubo un problema, digamos, y yo no vi el mensaje y no se grabó, digamos. Bueno, y empezamos a hacerlo, a poner un poco más interesante. Este, el select es la consulta que valga la redundancia, para hacer consulta, pero ahora es mucho más potente y se pueden hacer muchas más cosas, digamos, con el select. Entonces dice, muestra información, por datos almacenados en la base de datos, pueden ser consultas simples o multitabla. Multitable es cuando tengo más de una tabla, ¿no? El resultado de un select devuelve una tabla lógica. Una tabla lógica es una tabla que está en memoria, digamos, eh, que es solamente para visualización, por eso es lógica, que está en memoria mientras se utilice y luego se descarta. Por ejemplo, select, fíjense, tengo all, distinct, all que es en inglés, Todos. que me muestre todos los registros, distinct, Que, que no sean registros iguales. que no sean registros repetidos. Entonces, supongamos que yo tengo uno Juan José perdón, uno Juan, y tengo uno Juan con mayúscula y uno Juan con minúscula. Si yo le pongo distinct me va a mostrar los dos, digamos. Asterisco es lo mismo que LOL, digamos, que es que me muestre todo por defecto. Y luego, o podría escribir, si no, los atributos que yo quiero que me muestre, digamos. As, as es la abreviación de alias, que sería, por ejemplo, supongamos que yo no quiero que se llame LU y que el cliente lo vea como LU, sino que se vea, por ejemplo, como identificación de alumnos. Entonces le podría poner la LU as identificación de alumnos. Es como escribir un nombre temporal, digamos, para que se salga por pantalla. From, ¿qué tabla quiero obtener esa información, digamos? El origen de datos puede ser de una tabla o de varias tablas, fíjense que puede ser una consulta multitabla. Y esto está entre corchete, el select y el from, Sí, el resto está todo entre corchetes porque son opcionales. porque son opcionales. El select y el from no, digamos, si usted hace un select, sí o sí tiene que estar con un from porque tienen que indicarle de dónde van a obtener los datos. El where es con qué condición lo quiero trabajar. El group by, no sé, ya vamos a ver si nos queda tiempo hoy, si no la semana que viene no, lo utilizamos para hacer un agrupamiento. Having es lo mismo que un where, pero se utiliza cuando hacemos un group by, eso ya lo vamos a ver también. Y order by es para que aparezca ordenado, digamos, en forma ascendente o descendente. Por defecto creo que está descendente. Entonces, all es, bueno, no se utiliza, pero es todo. Distinct, que muestre solamente las filas únicas. Y ahí le atributo los nombres de los campos que yo quiero. Y se puede anteponer al nombre de la tabla de las columnas utilizando el formato tabla.columna.
O sea, por ejemplo, yo acá podría ponerle select LU por 100, o sea, multiplicaría el LU por 100, coma, alumnos.nombre. Este alumnos.nombre, ¿qué es lo que me está diciendo? Tiene la tabla aquí, o la Mm, entidad, la tabla de alumnos, la tabla alumnos, ¿y qué atributo voy a utilizar esa tabla alumnos? el nombre. El nombre. From alumnos, entonces lo trae esa tabla, digamos. Acá en este caso, en una tabla no tendría sentido, digamos, porque el LU y el nombre solamente estoy trabajando sobre una única tabla, digamos. Es solo a modo de ejemplo. Y fíjense en que este sería el resultado. LU por 100, ¿qué nombre le puso a ese campo? ¿Le puso algún nombre Eh, o no? profe, si es que está presentando alguna sentencia, no se ve. ¿No se ve acá? Va, por mi parte, yo no veo la sentencia. No, no Solamente hay. El CLG LU por 100, ¿lo ves? No, Ahí no se ve. mm, yo no lo veo, no sé si el resto lo puede ver. Se ve la dispositiva nomás. Bien, profe. Sigo viendo la DML Select. La diapositiva. Bueno, ahí sí se ve, ¿no? Ahí sí, Sí, Bueno, profe, ahí sí. fíjense que acá le dice select LU por 100. ¿Qué es lo que está haciendo eso? está multiplicando por 100 el LU. El LU. ¿Y qué nombre le puso a ese campo como resultado? No, no tiene. No tiene nombre, fíjense que le dice signo de pregunta, columna, signo de pregunta. Si yo quisiera que me aparezca esto como, no sé, como un nombre, multiplicación, por ejemplo, ¿cómo le pondría eso? Luego del que cierra el paréntesis pone un as y el nombre que desea. El nombre as, multiplicación, por ejemplo, entonces acá el nombre de la columna aparecería multiplicación y nombre, digamos, por el nombre que yo quiera escribir, ¿no? Fíjense, si queremos que nos devuelva todos los campos, con todos los registros, tendríamos que usar el comodín que es el asterisco. Si yo le pongo select asterisco from alumnos, ¿qué me devuelve? Todo, todos Todos los los, registros. todos los registros, entonces tengo los 4 registros que yo creé, digamos. A ver, no sé si van a llegar a ver esto. Acá se ve que dice select extract year from fecha de ingreso, ¿o no? ¿Lo ven eso? Sí, se ve. Sí. Sí, Bueno, entonces en este caso lo que está haciendo es extrayendo el año de la fecha de ingreso. Le pone un alias que lo queda como año de la tabla de alumnos. Fíjense que alumnos también lo pone como alias. ¿Cuál es el alias de alumno? ALU. Alu. ¿Para qué se utilizan los alias, digamos? Para que sea mucho más fácil de escribir, digamos. Entonces no tengo que estar escribiendo alumnos.lu, alumnos.fecha de ingreso, alumnos.nombre, sino que yo le pondría poner, por ejemplo, alias o a, entonces directamente yo pondría poner a.lu, a.nombre, a.fecha de ingreso. Es una forma rápida de trabajar, digamos. Y si se quiere trabajar en la tabla lógica de resultados que tengan un nombre diferente, se utiliza el as para el alias, digamos. Pero que puede estar en el select o también puede estar en el top, en el from. El alias siempre es opcional, digamos, pueden escribirlo o no si ustedes quieren. Por ejemplo, acá fíjense, como resultado de esto, no sé si lo están viendo, la tabla que le genera como resultado de año. sí, profe. Dice el año 2017, 18, 18 y 18, digamos. From le dice que permite indicar las tablas o vistas de las cuales vamos a obtener la información. Bueno, where, las condiciones, y las condiciones son expresiones lógicas. Las expresiones lógicas siempre le devuelven true o false. ¿Estamos? Profe, Fíjense, sí, ahí en esa sentencia utiliza el from utiliza el from para utilizar el campo, ¿no? O sea, el atributo, porque está usando el extract. ¿Así es? ¿cómo? No te entendí. Que
ahí usa una función extract en ese Sí, select que tiene sí, el extract. from para utilizar el dato que está en un atributo, ¿o Acá no? cuando yo le pongo from, el from siempre que es lo No, que no, no. lleva la tabla. El que está dentro del paréntesis de extract, porque tiene year, from, Ah, el fecha. ER from, sí, bueno, sí, sí, tienes razón. El ER from, la fecha de ingreso, acá le estoy indicando que es el año de esa fecha de ingreso, digamos. Sí. Y Ahí este es se el utiliza. from de la tabla y este es el from de ese atributo, digamos. Ah, ya Sí, entendí. generalmente no utiliza mucho el from dentro del atributo, pero bueno, en algunos casos sí se aplica. Fíjense cuáles son los operadores que con los cuales ustedes pueden trabajar. El mayor, el mayor o igual, el menor o igual, el igual, el distinto, que puede haber, depende del motor de base de datos, puede variar de uno a otro, puede ser el null también o is not null. ¿Qué significa que sea is not null? Que no sea nulo. Que no sea nulo, o sea, que no esté vacío el campo. O sea, que me va a mostrar todos aquellos que tengan algún valor. Por ejemplo, para este caso, dice select asterisco from alumno, where, fíjense que acá hay otro front también, que extraiga el año de la fecha de ingreso que sea menor que 2018. ¿Qué es lo que me está haciendo ahí? Voy a mostrar todos los alumnos que estén en la tabla alumnos, que su fecha de ingreso sea menor que el 2018. Entonces, ¿cuántos registros tenía yo que sea menor que el 2018? Uno. Uno, me debería mostrar uno solo, que sería, en este caso era 100 María, bueno, esa fecha. ¿Estamos? Like, el like permite comparar cadenas y se utiliza el por ciento o la barrita o el carácter subrayado, como le llaman ustedes. El por ciento indica que se puede ir cualquier cadena de caracteres y el carácter subrayado señala que puede ir un carácter individual o un solo carácter. Por ejemplo, dice, si yo tengo el nombre que empiece con A y después tenga cualquier cosa después de la A, yo le pondría like A por ciento. Entonces, este like A por ciento, ¿qué es lo que me está diciendo? Que me muestre qué cosa, Todos los registros de los nombres que empiezan con A, nombre que empiece con A. Si yo le pongo por ciento A, ¿qué es lo que le estoy diciendo? de los nombres que terminen con A. Que los nombres que terminen con A. Si le pongo por ciento A por ciento, ¿qué es lo que le estaría diciendo? Todos los nombres que tengan una A en el medio. Sí. O sea, que no Ahora, sea ni el inicio ni el final. si yo le pongo nombre like A y es un solo carácter, A subrayado, ¿qué me diría ahí? Un nombre de dos letras que comienza con A y puede ser cualquier otra letra. Que después sea cualquier otra letra o cualquier carácter. Fíjense, después dice, por ejemplo, like, nombre, like A, el carácter subrayado por ciento, ¿qué le estoy poniendo ahí? ¿Con Que qué los nombres tienen que comenzar con A, puede tener cualquier carácter como segundo carácter y que sí, continúa con A, y después puede ser cualquier otro carácter. sí. Entonces hago todas las combinaciones que yo quiero, digamos. Entonces, para este caso, por ejemplo, select asterisco for alumno, where el nombre sea por ciento A por ciento, ¿cuáles fueron los resultados? Me mostró María, María y Florencia. ¿Por qué me mostró Florencia? porque el porcentaje del inicio y el final indica que puede estar en cualquier posición esa letra. Sí, puede estar en cualquier posición, en este caso que tenga una A en el medio, digamos, en este caso está al final, digamos, pero tiene, digamos. Ahí pueden hacer ustedes las combinaciones que ustedes quieran, digamos. Tienen otro comando que es muy interesante, que es between, para que ustedes no tengan que decir, no sé, que la LU está entre 240, yo podría decir que la LU between 200 a 300, que es lo mismo, digamos, que la LU está entre 200 y 300.
Fíjense, si yo le hago para este ejemplo, serie gastritis por un alumno, donde el LU between 200 y 300, ¿qué valores me muestra? El registro acá de la LU que tenga 200 y el que tenga 300. O sea que el between sería, esto, ¿se acuerdan en análisis uno que era corchete cerrado, corchete abierto, o paréntesis abierto, paréntesis cerrado? ¿A qué sería equivalente? ¿Es inclusivo o no? Sí, lo incluye Sí, con lo el incluye, corchete. toma esos valores, digamos, sería como corchete abierto y cerrado. Recuerdan que eso lo habían visto en análisis uno. El IN, este es muy importante, digamos, y esto lo van a ver hasta el día del parcial. El índice se utiliza para especificar un conjunto o unas relaciones de valores concretos. Por ejemplo, la venta de los clientes 10, 15, 30 y 75, el código del cliente IN 10, 15, 30 y 75. El IN básicamente lo que le dice es que trabaja con un conjunto de valores, digamos. Ahora, un conjunto de valores, por ejemplo, esto lo vieron también en análisis, en álgebra. Un conjunto, ¿cuántos elementos puede llegar a tener? Un Muchos. conjunto normal, ¿cuántos elementos puede llegar a tener? ¿Puedo tener un conjunto que no tenga ningún elemento? No, un ¿Puedo, no? conjunto, un ¿Puedo ver? No, no hay conjunto, conjunto sin elemento, el conjunto vacío no existe. claro, pero también que todo conjunto pertenece a su mismo conjunto. Bueno, pero ¿puedo tener el conjunto vacío o no? Sí, Sí. ¿Puedo tener conjunto con un solo elemento también. y conjunto con muchos elementos? Bien. También. El IN se utiliza para decir que ustedes van a trabajar con un conjunto. Entonces acá lo que le dice es, por ejemplo, selecciona todos los registros de alumnos que cumplan con esta condición, dice, cuyo día de fecha de ingreso sea el 11 o el 13, digamos. Entonces, yo acá podría haberle puesto también que el día de la fecha de ingreso sea igual a 13 o el día de la fecha de ingreso sea igual a 15. Se podría haber puesto, digamos. Entonces, el IN lo que me está diciendo es que lo que viene después es un conjunto, digamos. Entonces, estos valores lo busca dentro de ese conjunto que yo tenga. ¿Estamos? Que yo tengo. Sería como buscar un elemento, una radio en Python. Sí, sí, sí. Voy a buscar dentro de un conjunto de valores, digamos. Fíjense que acá Diego y Florencia son los que tenían 13 y 15 como día de fecha de ingreso, entonces les puso ahí, me mostró esos dos registros, digamos. También podría hacerlo de la forma larga, ¿no? Como le dije, puede poner where extract date from fecha de ingreso sea igual a 13, o extract date from fecha de ingreso sea igual a 15, digamos. Se podría hacer de cualquiera de las dos formas. Bueno, esto lo van a utilizar mucho, sobre todo cuando veamos su consulta. No sé si va a ser esta clase, la clase que viene, ya lo vamos a ver. El order by es cuando yo quiero que aparezca ordenado, digamos, entonces le pongo select asterisk from alumnos, order by nombre. Por defecto, pueden ponerle que sea ascendente o descendente, pero por defecto es descendente. O sea que siempre va a ir del más chico al más grande, digamos, del valor. Entonces, si yo hago esto, le digo select asterisk from alumno, ordenado por nombre. ¿A quién me puso primero como nombre? A Diego, ¿Por qué? porque comienza con D, o sea, y el Comienza con menor D, que la. está en forma alfabética, o sea, acá primero Diego, después está la F de Florencia, la M de María y la P de Pedro. ¿Estamos? Eso podría ser para la fecha de ingreso o por la LU, con lo que ustedes quieran, digamos. Y ahora empieza a verse interesante, ¿verdad? Esto es la consulta multitable cuando tengo más de una tabla en la base de datos al mismo tiempo. Entonces yo quiero trabajar con ella. Ahora, lo primero que hay es el producto cartesiano. ¿Se acuerdan ustedes del producto cartesiano en análisis o álgebra? Sí, ¿Qué hacían? Yo tengo dos conjuntos. Este conjunto, el conjunto A que está formado por tres elementos y el conjunto B que está formado por cuatro elementos.
¿Cuántas combinaciones me va a hacer? 12. 12. Me hace todas las combinaciones, salvo que yo tenga definido una clave primaria y una clave foránea. Entonces, en ese caso, sí me va a decir, este elemento corresponde con estos dos y nada más, digamos, o corresponde, bueno, o corresponde con uno, porque es la clave foránea, digamos. Pero si yo no tengo, el producto cartesiano me hace la combinación de todos los elementos. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo 1000 registros en una tabla y 1000 registros en otra tabla y hago el producto cartesiano? ¿Cuántos registros me daría? Si hago 1000 por 1000, ¿ah? 10.000, 100.000, 10.000, no sé. 10.000 o 1.000.000. Ahí tiene que agarrar la calculadora, ¿eh? Creo que le da 1.000.000, me parece. Bueno, pero hace todos los valores, todos los registros de un conjunto contra todos los registros de otro conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo dos tablas, tengo tres registros, alumno tiene tres registros y sanción 4, me hace la siguiente, yo hago la siguiente sentencia. Select asterisco from alumno sanción, el resultado va a ser una sola tabla con 12 registros, porque tengo 3 alumnos y tengo 4 sanciones. Ahora, si yo no quiero que me aparezcan los 12 registros, no quiero que me aparezcan todos los registros, sino solamente los que coinciden, digamos, cada alumno con la sanción que tenga, digamos. ¿Qué es lo que tengo que agregar? ¿O cómo lo tengo que relacionar? Podría poner un word y que busque la clave foránea de una tabla que esté entre la otra. Claro, es lo más fácil, digamos, poner un where y como condición que me relacione, digamos, la clave primaria de uno con la clave foránea de la otra, que es lo que yo, para eso creé la tabla, digamos, de esta forma. Entonces yo pues, tendría que poner, por ejemplo, acá tengo sanción. Fíjense, en sanción dice que es de tipo, bueno, creo esta tabla, sanción de tipo entero, tipo sanción de tipo char, fecha de sanción de tipo day, la clave primaria y de sanción, eh, y acá la restricción que yo creé para la restricción tipo sanción, perdón, la clave que yo creé para el tipo de la sanción, ¿cuál es? ¿Qué tipo de sanción valga qué? Un carácter. Valga un solo carácter que sea L o sea G, digamos. Estoy restringiendo ahí, por eso creo esa restricción. Entonces acá creo las restricciones, fíjense en el ID de sanción, el tipo de sanción, bueno, y la fecha de la sanción. Y luego quiero hacer el producto cartesiano de alumnos con sanción. Entonces lo que tendría que hacer es, si tengo 4 registros en alumnos y tengo 4 tipos de sanción, el producto cartesiano acá, al poner select asterisco por alumno sanción, ¿cuántos registros me devuelve? 16 registros. 16, porque es 4 por 4, digamos, me devuelve todos los registros. Bueno, acá debería, si yo quisiera hacer acá eh, si yo quisiera hacer ¿dónde colocaría la clave foránea? ¿Cómo sería no está hecho, pero ¿cómo sería dónde colocaría la clave foránea? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde tengo el 1 o donde tengo el n? ¿Dónde el tengo N. el N? Y acá, ¿cómo sería? Que ¿Un un alumno alumno, tiene muchas sanciones o una sanción corresponde a muchos alumnos? ¿O cómo es? un alumno puede tener muchas sanciones. Un alumno tiene muchas sanciones, entonces, ¿dónde tendría yo que agregar la clave foránea? En la tabla sanción. ¿Y cuál sería la clave foránea? LLU. La LU. Entonces tendría que relacionar acá, después del select from alumno sanción, where, ¿y cuál sería la relación? De Sanción la clave punto, primaria de uno con la clave foránea de la otra tabla, digamos, ¿cuál sería? puede ser alumno punto LU sea igual a sanción punto PK A alumno. sanciones.lu, alumno.lu igual a sanción.lu. Igual no está resuelto eso, pero igual vamos a hacer varios ejercicios de este tipo ahora. Fíjense, en la composición de tabla, dice, se unen las filas de la tabla a través de las columnas de conexión. Esta columna de conexión que le puse así entre comillas, también
la clave primaria con la clave foránea, ¿no? Que se han definido entre las mismas, es decir, mediante la unión de la clave foránea y la clave primaria, ¿no? Entonces, eh, para el problema que le decíamos hace un momento, tengo C de Gasterico por un alumno sanción, voy a alumno.lu sea igual a sanción.lu. ¿Estamos? Esa era la forma, digamos. Y esto se llama composición de tablas. Creamos la tabla sanción, donde los tres primeros registros corresponden a la LU100 y el último a la LU400. Agregamos la columna LUFK de tipo entero, por eso, bueno, agregamos. Entonces, en la tabla sanción agrego la LU, que es mi foreign key. Estamos esa columna, agrego esa columna. Luego que la agrego, defino la restricción y le digo que la restricción va a ser de la LUFK, que es la local, digamos, este sería donde tengo el N, ¿no? A LU de la clave primaria, que es de la tabla alumno. ¿Estamos? Entonces, de esta forma se crean las restricciones de clave foránea. ¿Estamos? Dentro de la columna agrego una restricción y en la restricción le digo cuál es la clave foránea que yo tengo en mi tabla local, que está referenciada con la clave primaria de la tabla principal. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, no? Es la relación que ustedes vienen trabajando, digamos, en el modelo relacional, que es lo que vieron en normalización, en modelización. Pero en esta relación lo hago de esta forma, digamos, le digo de que esto generalmente se hace con el mismo nombre. Acá debería ser LUFK y acá igual, perdón, acá debe ser LU y acá también LU, digamos, para que sea algo así de esta forma, digamos. Si no puedo cambiar el nombre. Lo que sí no puedo cambiar es que si la LU acá es entero, LUFK, ¿de qué tipo tiene que ser? También tiene que ser entero. También tiene que ser entero. ¿Puedo tener una LUFK que sea carácter y acá LU es entero? No, No, porque es como mezclar papas con naranja, digamos, no se puede, digamos, tiene que ser del mismo tipo. Entonces actualizamos, bueno, creamos los registros, fíjense que dije que las tres primeras van a ser para 100 y la segunda y la última es para 200. Y si yo hago acá, asterisco por un alumno, sanción, o al alumno LU es igual a sanción, punto LU, ¿cuántos registros me va a mostrar ahora? Antes me mostraba 16 registros, y ahora ¿cuántos registros me mostraría? 4. 4, debería ser así. Hacemos la composición de tablas. Entonces, fíjense en que se llama where a.lu sea igual a ese punto LUFK. Acá menos con pinza, pues debería ser a.lu igual a ese punto LU. Y me muestra los 4 registros. Y acá cuando me muestra los 4 registros, ¿qué es lo que me está haciendo? Me muestra los registros de qué tabla, De la combinación de ambas tablas. de la combinación de ambas tablas. Entonces me muestra, fíjense, LU, nombre y fecha de ingreso de la tabla alumno. Y de sanción, tipo sanción, fecha sanción. Y LUFK, ¿de qué tabla es? De sanción. De sanción, me muestra los 4 registros. ¿Estamos? También lo que es interesante que vean es que acá para alumnos, no le puse acá el alias, el as, y le puedo poner directamente, ¿cómo se llama la tabla de alumnos? ¿Cuál es el alias que le creé para alumnos? A. Se lo A, referencia con A. de referencia con A, y para sanción, Es. S. Para que yo no tenga que acá escribir alumnos.lu igual a sanción.lufk. ¿Se entiende, no? Esta forma, digamos, utilizar el alias, bueno, a ver que realmente se utiliza mucho porque es la forma rápida, digamos, de trabajar con los registros, digamos, con los atributos. Cuando yo tengo, no sé, 4 o 5 tablas que están todas relacionadas entre sí, es mucho más fácil trabajarla con un alias, digamos, para que yo sepa dónde tengo que obtener cada uno de los campos, digamos. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Por mi Bueno, parte, ninguna. bueno, a ver, la siguiente es consultas multitablas.
Otra forma de hacer es a través de join, que es lo mismo que hacerlo a través de la composición de tablas, pero es combinando entre sí los registros relacionados usando las claves foráneas. O sea, es lo mismo, pero es otra forma de escribir. Este, se pone select, bueno, lo mismo, pero fíjese que cuando voy a unir las tablas, le digo, ¿de qué tabla, con qué tabla las quiero relacionar? On, y le pongo las condiciones. ¿Estas condiciones cuáles van a ser? Sería con la conexión, o sea, la clave foránea y primaria. La clave primaria con la clave foránea. ¿Estamos? Pero es lo mismo, digamos. Por ejemplo, fíjense acá, le digo, L gajo, from empleado T, join, sueldos. Entonces, ¿cuáles son las tablas que estoy relacionando aquí? Sueldos y empleados. Sueldos y empleado, on, E punto legajo es igual a S punto legajo. Fíjense que es lo mismo, es otra forma de escribir. Acá tengo otro ejemplo, fíjense. CL, bueno, todos los campos, from clientes, join órdenes, on, y hago la relación. Y después fíjense que hago join empleado, eh, join empleado. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Relacionando quién con quién. Cliente con quién relaciona. Con órdenes. Clientes con órdenes. ¿Y a eso con qué lo relaciona? Después con empleados. Con empleado. Otra forma de hacer es que yo haga lo que yo había puesto acá, select asterisco from, ponga las tres tablas y haga el where de las tres tablas, digamos, de la clave primaria de la tabla uno con la clave foránea de la tabla 2 y de la clave primaria de la tabla 2 con la clave foránea de la tabla 3. Y eso también se puede hacer, digamos. O si no, trabajarla de esta forma, digamos. Se puede hacer de las dos formas. Existen variantes de join con left, outer, inner join y cross que son más eficientes con grandes cantidades de registros, pero que también tienen una complejidad mayor, digamos. Yo con inner join, con left, ¿qué es? De la izquierda. O sea, A la izquierda. trae lo que coincida que esté del lado del primer grupo. Sí, bueno, el left se utilizaba, bueno, yo lo utilicé mucho cuando trabajaba, cuando no tenía equipos que sean muy potentes en capacidad, digamos, y quería relacionar, no sé, 10 tablas y cada una tenía 1 millón de registros. Entonces, cuando iba trayendo los registros, me traía solamente los registros que yo iba depurando, digamos. Entonces, cuando yo hacía el join de esas 10 tablas, digamos, con LEF, al traerme solamente esos registros, yo no trabajaba con el 1 millón de registros de cada una de las tablas, sino con los 10 o 12 registros que yo quería trabajar para ese caso en particular. Entonces, es mucho más rápido y mucho más eficiente trabajar con LEF. Ustedes están aprendiendo, digamos, acá en la materia, y es la primera, para muchos es la primera vez que eh, ven el SQL, digamos. Entonces las consultas que van a ser sencillas, digamos, y los joins que van a trabajar también van a ser sencillos, digamos. Pero si ustedes quieren trabajar con mucha cantidad de registros, con mucha cantidad me refiero no a miles, sino a millones de registros, van a tener que estar obligados a profundizar, digamos, en cómo les conviene hacer con left o con outer o con inner o con cross o con las diferentes variaciones que tengan, digamos. ¿Estamos? Para el parcial, para el práctico, digamos, con que ustedes hagan este tipo de relaciones, digamos, de composición de tablas, así bien sencillo, digamos, con 2 o 3 tablas, o hagan join también sencillo, digamos, este tipo va a ser suficiente, digamos. Pero en la práctica real, cuando ustedes vayan a trabajar, no sé, en alguna institución donde trabajen con varios millones de registros, van a tener que hacer join y ponerles las variantes que tengan. ¿Estamos? Fíjense, si yo hago select asterisco from alumnos, join, el alias de alumnos está join sanción S, donde A.lu sea igual a S.lufk, o sea, es lo mismo que habíamos hecho hace un rato, digamos. Fíjense que le muestra los mismos resultados. Están también los 4 registros. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe.
Bueno, el delete. No sé si ustedes deben haber visto alguna, como informático, alguna publicidad del delete o no. ¿Qué hace delete? ¿Cuál sería la traducción? Elimina registros. Elimina registros y elimina todos los registros, digamos. Entonces, o pueden eliminar todos los registros, pueden eliminar la base de datos. No sé si, no encontré, pero siempre veo que hay, por ejemplo, el famoso delete asterisco from sueldos, por ejemplo, algo así. Con- No, eh, ¿qué es lo que hace el delete? Borra todos los registros. Si yo le pongo delete from nombre de la tabla, sin un where, porque tiene que acá el where está entre corchetes, ¿qué es lo que va a hacer? borraría todos los registros de la tabla. Me va a borrar todos los registros de la tabla. ¿Y hay recuperación de eso? Si no se trabaja con transacciones, ¿Cómo? si no hay copia de seguridad, no se Si puede. no hay copia de seguridad, no se puede restaurar, van a perder todo. Entonces, por ejemplo, fíjense en delete asterisco from sanción, where y de sanción sea igual a 3, ¿qué es lo que me va a hacer? Elimina solo la sanción con de 3. Cuyo, cuyo ID sea igual a 3. ¿Estamos? Hay gente que perdió el trabajo por hacer este delete, ¿no? Porque no se puede recuperar, ¿no? Si yo pongo delete asterisco from sanción sin un where, me borra todo, no queda nada. Si ejecuto delete from alumno, dice, ¿por qué si ejecuto la siguiente sentencia? Delete from alumno, Google muestra un mensaje de error y no lo ejecuta. O sea, si yo, a estas dos tablas que estábamos probando recién, digamos, yo hago delete from alumno o delete asterisco from alumno, perdón, delete from alumno, ¿por qué no me muestra un mensaje de error y no realiza? Porque está relacionada con otra tabla y tiene registros que se guardan en las relaciones. Sí, O sea, porque la otra está tabla. relacionado con otra tabla y tiene registro. O sea, yo no puedo borrar la tabla de alumnos si el alumno tiene sanción. Es como que yo borre la orden de consulta del médico y el alumno y quiero, pero quiero borrar los médicos y el médico tiene órdenes de consulta, digamos. ¿Puedo yo borrar todos los médicos o no? No, No, porque está violando una restricción de integridad, digamos. Entonces acá la respuesta sería que no puedo borrar porque este porque yo definí una clave foránea con otra tabla. Ahora, si yo quisiera borrar alumnos y quisiera borrar sanción, ¿qué es lo que tendría que borrar primero? ¿O cómo lo podría borrar? primero borrar todos los registros de sanción y recién alumnos. Borrar la tabla de sanción y después alumnos. También hay una forma, que no creo que lo hagan por lo menos en esta materia, que es borrar en cascada, que significa que si yo borro todos los alumnos, automáticamente se borran todas las sanciones. Pero bueno, eso no lo van a trabajar, creo. Y bueno, fíjense que yo les puse, ahí esto no va. Estos dos cursos para iniciantes y SQL fácil, que son, ustedes entran ahí, digamos, están en inglés, digamos, esto no va, esto es otra materia. Este, pueden probar, digamos, las sentencias SQL, pueden jugar, digamos, con estas sentencias y me parece que estaba interesante, digamos, porque tienen las tablas y dicen, ¿cómo resolvería yo esta consulta, digamos, o de qué forma lo podría resolver, digamos? ¿Cuáles serían los atributos que yo tendría que escribir? Está bastante sencillo, digamos, y este en particular, que se llama SQL Fácil, tiene una versión simple, digamos, por así decirlo, y después tiene una versión que es avanzada. Esa versión avanzada son las consultas de Group by, digamos, que son los que vamos a ver la clase que viene. Pero está bueno, digamos, para la gente que es principiante, digamos, aunque esté en página, aunque sean páginas en inglés, digamos, es un inglés muy básico, digamos, como para que ustedes, para los que vieron, los que nunca vieron, digamos, por primera vez SQL quieran probar, digamos, cómo seleccionar, cómo hacer filtrado, lo puedan realizar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos?
Ninguna. Escuchen, el lunes que viene tienen el parcial. El martes vamos a seguir viendo SQL, la sentencia por ahí un poco más avanzada de SQL, digamos, pero para los que puedan y tengan tiempo, digamos, y no se descuiden con el tema del parcial, pueden empezar a ver el tema de SQL, digamos, porque generalmente, yo les soy honesto, en el parcial, en el primer parcial, que es de modelización y normalización, de lo que te presenta, aprueba 80% o 90%, pero lo que le cuesta es el segundo parcial con SQL, digamos. En ese parcial, sobre todo en la parte de procedimientos, funciones, trigger, que es lo que vamos a ver después en la próxima clase, le cuesta a veces les cuesta interpretar, digamos, lo que les piden los profesores en el parcial, digamos, y desaprueban, y realmente la tasa de aprobado es de 50 o 60%. Yo a lo que voy es que no se tienen que descuidar, ¿no? Esto de SQL parece fácil, es agradable porque es todo gráfico, digamos. Yo sé que ustedes van a aprender con computadora, digamos, pero no es sencillo, digamos. Entonces, el único secreto es practicar y practicar y resolver ustedes mismos, digamos. Pueden tener en el grupo algún alumno, en su grupo un alumno, un compañero que resuelva todo, pero en el parcial van a estar solos, o sea que en el parcial tiene que practicar, digamos. Yo le dije al principio de la clase, cuando en muchos trabajos lo que le están pidiendo ahora, fuera del tema de programación, es que le dan algunas consultas para que hagan con SQL, principalmente con trigger o con procedimientos, y le dan, no sé, en media hora tiene que resolver estos dos triggers o tres triggers, y si lo resuelven bien, entran a trabajar en una empresa grande, digamos, y si no lo resuelven, no. Entonces se tiene que poner a practicar con estos temas. No sé. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Bueno, si no hay más, no, lo veo la semana que viene, el martes de la semana que viene, y practiquen para el parcial, vayan a las consultas si les quedan dudas. Así que bueno, yo voy a subir ahora la clase, supongo que hoy la subiré, a la clase de hoy, a la de pronto con frente ayer también.